Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a explicar los ejercicios que tenemos en la guía. Vamos a realizar el ejercicio A y el ejercicio B. Y en base a eso, pues ustedes harán el C y el D. Entonces empecemos con el A. El A nos plantea la siguiente multiplicación de polinomio. Nos dice que 2x a la 3 más 3y a la 2 debe multiplicarse por 5x a la 2 menos 3x a la 2 y a la 3. Entonces esto debemos multiplicarlo por esto. Y para esto vamos a aplicar la ley distributiva. ¿Cómo es la ley distributiva? Este primer elemento, miren, identifiquen aquí hay dos elementos. Eso es un binomio, el primer elemento y el segundo elemento. En este otro factor hay tres elementos. Este es un elemento. Hay dos elementos. Este elemento y este elemento. Entonces tenemos, aquí hay dos elementos en este factor. ¿Cómo multiplicamos? Multiplicamos el primer elemento del primer factor por el primero del segundo factor y multiplicamos otra vez el primero por el segundo. Multiplicamos también el segundo del primer factor por el primero del segundo factor y multiplicamos el del segundo factor por el segundo elemento del segundo factor. Entonces mire que esto parece un poco enredado, pero no lo es tanto. ¿Listo? Entonces multiplicamos este por cada uno de los dos de allá y este por cada uno de los dos de allá. Procedemos entonces. Mire que yo les voy a recomendar siempre, para que tengan en cuenta esto, seguir un orden, y el orden es el siguiente. Usted lo primero que hace es, primero, multiplica signos. Después de esto, lo segundo que debe hacer es multiplicar números. Y por último, de tercero, lo que usted hace es multiplicar las variables. ¿Cuáles son las variables? Las letras. ¿Listo? Vamos a ver cómo queda esto. Entonces vamos a hacer esto. Miremos, vamos a multiplicar el primero por el primero acá. Entonces multiplicamos. Aquí nos dice, multipliquemos los signos, después los números, después las variables. Entonces mire, este es positivo. Por positivo da positivo. Como es el primer elemento, pues no le ponemos el más, no es necesario. Ya multiplicamos los signos, ahora multiplicamos los números. 2 por 5, 10. Aquí va. Y por último multiplicamos las variables. Las variables son las letras. Entonces multiplicamos x a la 3 por x a la 2. Cuando tenemos multiplicación de variables que tienen la misma letra, pues podríamos decir en este caso la misma base. Entonces dejamos la misma base o la misma letra y sumamos sus exponentes. Entonces es x a la 3 por x a la 2 es x a la 5. Ahora, recuerden, este lo multiplico por el primero y este mismo lo multiplico por el segundo. Entonces ahora voy a multiplicar por el segundo. Primero multiplicamos los signos. Entonces multiplicamos positivo por negativo, me va a dar negativo. Ahora multiplicamos los números. Aquí hay un 2 y aquí hay un 3. 2 por 3, 6. Ahora multiplicamos las variables. Aquí hay x a la 3, la multiplicamos por x a la 2 y y a la 3. Entonces las variables que son semejantes entre sí, o sea las mismas letras, se multiplican entre sí, las que no, pues se dejan expresadas. Entonces en este caso yo tengo que multiplicar x a la 3 por x a la 2. Y recuerden que como tienen la misma variable, la misma base, se suman sus exponentes. X a la 3 por x a la 2 da x a la 5. Ahora tengo que multiplicar el y, pero el y no hay con quién multiplicarlo, pues aquí no hay y, aquí sí hay y. El y queda de la misma manera, pues no hay con quién multiplicarlo, y a la 3. Ahora continúo. Recuerden, este se multiplica por el primero y después por el segundo. Después ahora el segundo se multiplica también por el primero y por el segundo. Recuerden, multiplico signos primero, multiplico signos. Entonces, positivo por positivo da positivo, lo dejo ahí. Multiplico los números. 3 por 5 me da 15. Y multiplico las variables. Y a la 2 por x a la 2. Mire que estas variables son distintas, por tanto no puedo sumar sus exponentes. Entonces ellas van a quedar expresadas. Preferiblemente se pone en orden alfabético. Primero la x y después la y. ¿Por qué no se suman? Porque no se pueden, porque son distintas, recuerden. Ahora, entonces procedo a multiplicar este por el último. Y multiplico primero los signos. Positivo por negativo me va a dar negativo. Multiplico los números. Ahora, 3 por 3 me va a dar 9. Y multiplico las variables.
X, si notan aquí no hay X, pero aquí sí hay X. Entonces X no tengo con quién multiplicar, queda igualita. Y Y si tengo con quién multiplicar. Y a la 2 por Y a la 3 me va a dar Y a la 5. Recuerden que como tienen la misma base, yo sumo sus exponentes. 2 más 3 me da 5. Y creo que terminamos el ejercicio, pero de todos modos le hacemos una revisión a ver si hay términos semejantes los cuales se puedan sumar o restar. Pregunta, ¿hay algún otro X a la 5 solito? Mire, aquí hay un número con X a la 5. Aquí hay un X a la 5, pero está acompañado por un Y a la 3. X a la 2 y X a la 2. Entonces este no se puede sumar con nadie. Miremos este. ¿Hay algún otro X a la 5, Y a la 3? No, no hay ningún X a la 5. Entonces este no tiene ningún semejante. No se puede sumar ni restar. Miremos este. ¿Hay algún otro X a la 2, Y a la 2? Mire, aquí hay un X a la 2, pero el Y está a la 5. Quiere decir que esto no se puede sumar. Y por tanto el ejercicio termina en esta ocasión. Entonces, para que se quede en la mente, primero multiplican los signos, después los números y después las variables. Si siguen ese orden, seguro van a fallar muy poco. O no lo harán. ¿Listo? Seguir el orden, multiplicar signos, números y variables en ese orden. Vamos a proceder a realizar el ejercicio B. El ejercicio B me plantea una operación, una multiplicación un poco más compleja. ¿Por qué? Porque va a tener 2 elementos al principio y 3 elementos en el segundo factor. Entonces 2 elementos aquí, 3 elementos aquí. Procedemos a realizar. Recuerden que tenemos que hacer la distribución, o sea, multiplicarlo por los 3 de acá y este de acá, este segundo factor, multiplicarlo también por los 3. Entonces, más o menos, pues esto sería así: este con el segundo y este con el tercero. Este con el primero, este con el segundo y este con el tercero. Entonces va a quedar un poco más extenso que el anterior. Y procedemos, recuerden, primero multiplicamos signos. Voy a anotarlo aquí. Voy a anotarlo por aquí que se vea mejor, para no estar corriendo tanto la hoja. Vamos a multiplicar signos, números y variables. Aquí las tengo: signos, números y variables. Entonces empezamos. Este tengo que multiplicarlo por el primero. Positivo por positivo me va a dar positivo, y como es el primer elemento no le pongo el signo, no es necesario ponerle el positivo. Si fuera negativo sí lo pondría. Positivo por positivo da positivo, no pongo nada. Después los números: 3 por 2 me da 6. Después las variables: x a la 4 por x a la 2. Recuerde que tienen la misma base, se deja x y se suman sus exponentes. X a la 6. Entonces x a la 4 por x a la 2 da x a la 6. Seguimos. Recuerden, ese primer elemento tengo que multiplicarlo por el segundo. Entonces multiplicamos primero signos. Positivo por negativo me va a dar negativo. 3 por 5 me da 15. Y x a la 4 por x a la 2 no se pueden multiplicar porque son letras distintas o variables distintas, se dejan expresadas. X a la 4, y a la 2. Seguimos este primer elemento por el segundo. Entonces multiplicamos primero signos. Negativo, positivo por negativo me va a dar negativo, y 3 por 3 me da 9. Multiplicamos variables: x a la 4 por x. Este x, cuando no tiene exponente, es 1. Entonces x a la 4 por x a la 1 daría x a la 5. Seguimos. Ahora ya hicimos el trabajo con el primer elemento, ahora toca hacerlo con el segundo elemento. Recuerden, signos, números, variables. Primero signos: positivo por positivo me va a dar positivo. Números: 2 por 2 me daría 4. Variables: x a la 2y por x a la 2. Recuerden que entonces multiplicamos las x entre sí. X a la 2 por x a la 2 me da x a la 4. Y el y no tengo con quién multiplicarlo, lo dejo expresado. Seguimos. Ahora esto: primero signos: positivo por negativo me va a dar negativo. 2 por 5 me da 10. Y multiplicamos x a la 2y por y a la 2. Recuerden, entonces x no tiene con quién multiplicarse, queda expresado. Y y tiene con quién multiplicarse, pues y por y a la 2. Recuerden que este y, cuando no tiene exponente, es 1. Entonces y a la 2 por y por y a la 2 me daría y a la 3. ¿Listo? Seguimos entonces. Ahora procedemos a realizar la multiplicación con el último de los elementos. Queda positivo por negativo me va a dar negativo. Y multiplicamos los números: 2 por 3 me da 6. Y las variables: x a la 2, y por x. Entonces multiplicamos las x entre sí. X a la 2 por x
Recuerden que no tiene exponente, el exponente es 1, entonces x a la 2 por x a la 1 me da x a la 3. Y y no tiene con qué multiplicarse, lo dejamos expresado. Entonces ahí queda. Ahora procedemos a mirar si alguno de ellos son semejantes y los sumamos o restamos entre sí. Empecemos. ¿Hay algún otro x a la 6 solito? No, en el momento no hay ningún otro x a la 6. Entonces 6x a la 6. Lo dejamos ahí quietico. Miremos, aquí hay algún otro x a la 4, y a la 2. X a la 4, no. X a la 4, pero este y no está a la 2. X a la 4 y a la 2 no está. Miremos este. ¿Hay algún otro x a la 5? Tampoco. ¿Hay algún otro x a la 4y? No. ¿Hay algún otro x a la 2, y a la 3? No. ¿Y hay algún otro x a la 3y? Pues era el último, no tiene con qué compararse. Y el ejercicio pues realmente ha terminado ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que así ustedes mismos procedan a realizar este y este ejercicio. Les queda de tarea. Espero que lo hagan con mucho detenimiento. No se olviden de la regla muy simple. Primero signos, más o menos, después los números y después las variables x, y. ¿Listo? Primero signos, números y variables. Listo, muchachos, espero que les sirva, lo hagan bien hechecito y se lo presenten a sus profesores. Feliz tarde.